capítulo 17, 17, verso 1. En el año 12 de Ahaz, rey de Yahudá, Joshea, hijo de Ela, comenzó a reinar en Shomrón sobre Israel. Reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Salmanasar, rey de los Ashurim, de los asirios, subió contra Joshea, quien fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Ashur descubrió que Joshea conspiraba, pues había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagó tributo al rey de Ashur, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Ashur lo detuvo y lo encerró en la casa de la cárcel. Le dejó de pagar tributo, pidiéndole ayuda al rey de Egipto, y terminó en cárcel. Yahweh muchas veces nos ha dicho que no debemos confiar en Egipto, confiar en el gobierno de este mundo, confiar en la religión del mundo, en la falsedad. Y Yahweh también había profetizado que el pueblo se devolvería a pedir ayuda a Egipto, y no fue la única vez que sucedió, tristemente. Dice, luego el rey de Ashur invadió todo el país y sitió a Samaria, Shomrón, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Joshea, el rey de Ashur tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Ashur. Los estableció en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh, su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto. Vean cómo menciona a Egipto, confirmando eso. Yahweh había dicho, no vuelvan a Egipto, y así lo hicieron. Por eso está diciendo Yahweh, el que los sacó de Egipto. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh, su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano del faraón, rey de Egipto. Adoraron a Elohim ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había expulsado delante de los hijos de Israel, así como los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Vean, confirmando al punto al que había llegado con el capítulo anterior, donde dice que el rey hizo pasar a su hijo por el fuego, haciendo lo que hacían los cananeos. Entonces es como Yahweh en este capítulo diciéndonos, los saqué de Egipto y ya están igual o peor, porque no solo vuelven a Egipto, a la esclavitud espiritual y mental, sino que también están haciendo las cosas malas que hacían los de Canaán. Adoraron a Elohim ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había expulsado delante de los hijos de Israel, así como en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Entonces, no solo anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh expulsó, sino también en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Ese punto es clave. O sea, los reyes escribieron mandamientos. Esos son mandamientos de hombres y que el pueblo siguió, y algunos de los cuales, no dudo, los siguen los judíos de hoy en día. Así como los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y Yahweh ahí está reclamando, ¿verdad? Que hacían cosas aparte de las que Yahweh les mandó. Hacían lo de las naciones y lo que inventaron los reyes. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas impropias contra Yahweh, su Elohim. Se edificaron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Ashera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, confirmando lo que decía ahora de adoraban en los árboles frondosos a Ashera, la diosa de los cielos, la reina de los cielos, como la llama Jeremías. Quemaron incienso en todos los lugares altos. Eso era literal, pero representa que oraban a otros Elohim, a seres angelicales que están en lugares altos, como si fueran Elohim. Quemaron incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto de delante de ellos. Se hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh. Servían además a los ídolos, acerca de los cuales Yahweh les había dicho, vosotros no habéis de hacer tal cosa. Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Dos tipos de profecía diferentes. Unos que reciben palabra, otros reciben visión. Diciendo, volveos de
volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. O sea, la ley y los profetas. Siga lo que dice la ley y los profetas, no lo que hicieron los reyes o incluso los sacerdotes. Pero ellos no obedecieron, sino que se obstinaron tanto como sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh su Elohim. Desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él les había prescrito, siguiendo en pos de vanidades y haciéndose vanos ellos mismos, por imitar a las naciones que estaban alrededor de ellos, aunque Yahweh les había mandado que no obraran como ellas. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Ashera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron al Señor. Vean al nivel que llegó, la forma en que lo está poniendo la escritura, y todo esto también es como introducción para el reinado de Ezequías, porque cuando llega Ezequías hace un cambio radical. Entonces aquí esto está representando la apostasía, llegando al fin de los tiempos, cuando está en lo peor de lo peor, todo el mundo adorando al Señor, adorando a María, altares por aquí, altares por allá, y llega el último como Ezequías, que lo veremos cuando lleguemos al 18. Dice aquí, y también imágenes de Ashera, adoraron a todo el ejército de los cielos. Recuerden, Seba Shemaim, vamos a ver cómo lo parece. Dieciséis. Dos becerros, sí, Seba Hashamaim, el ejército de los cielos, Seba Hashamaim, o sea, a los ángeles que son representados por las estrellas y la luna y el sol. Adoraron los astros en sí a las estrellas que los astros representan, perdón, los ángeles que los astros representan. Y recuerden que Seba es el singular, Sabaoth es el plural. Y se dice que Sabaoth era el nombre de Lucifer. En los libros gnósticos aparece. El nombre del que conocemos como Lucifer era Sabaoth, porque él estaba por encima de varios ejércitos de ángeles. Por eso pudo convencer 1/3 de los ángeles del cielo. Entonces, particular que diga aquí que empezaron a adorar el ejército de los cielos y a servir al Señor, como haciendo una conexión, mostrando que el Señor es ese Sabaoth, Lucifer. Y adoraban no solo a Lucifer, sino a los ángeles de Lucifer, que dicen ser dioses también. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh, todos, su Elohim. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, Dios y Jesús, y también imágenes de Ashera, María. Adoraron a todo el ejército de los cielos, todos los dioses sabidos y por haber, y sirvieron al Señor. ¿Verdad? Que es Baal en hebreo. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron, y a unos machos y agüeros. Se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocando su ira. O sea, se cayó, ¿no? A rubios, agüeros. Entonces dice, se dieron a adivinaciones, agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocando su ira. Así está el mundo hoy en día. Tanto así, y muestra de que María es Ashera y Dios y Jesús son los otros 2 becerros que menciona ahí, o el mismo Baal, Señor, que la gente que va a las brujas, los hechiceros, adivinos, normalmente se encontrarán con que el adivino o el hechicero tiene por ahí un crucifijo, un Jesús o una María, y según ellos son de los mismos. Por algo es. Están llenos de ídolos, y entre esos
ídolos cristianos. De fijo, quién sabe, ¿verdad? Depende del adivino, porque también depende de la nación, el país donde se esté, los ídolos que vaya a tener en su consultorio, ¿eh? Pero muchas veces es para convencer a la persona que llega. Entonces, si él dice, van a llegar budistas, pongo un Buda aquí. Van a llegar cristianos y ponen todas esas cosas. Dice, por lo tanto Yahweh se enfureció tanto contra Israel que los quitó de delante de su rostro y solo quedó la tribu de Yahudá. Ahí se convirtieron en las tribus perdidas de Israel. Los quitó de su rostro y solo quedó Yahudá. Por lo tanto Yahweh se enfureció tanto contra Israel que los quitó delante de su rostro y solo quedó la tribu de Yahudá. Pero ni aun Yahudá guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había establecido. Costumbres que Israel había establecido. Ven, en una sola página, la página anterior decía los mandamientos que hicieron los reyes, más los paganos. Y ahora dice que Yahudá empezó a seguir, dice aquí, las costumbres que Israel había hecho, que había establecido. Las costumbres, o sea, tradiciones. Y de ahí el Talmud, la tradición judía. Entonces, ahora sí, entonces desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Yahudá y Israel es como Jacob casado con Lea y Raquel. Obviamente, bendito Yahweh, Lea y Raquel, bueno, nunca se llegó a algo así, pero es como Yahweh estando casado y echando a Israel, es como divorciándose. Cuando separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat, Jeroboam apartó a Israel del camino de Yahweh y les hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam y no se apartaron de ellos. Vean lo que empezó Jeroboam, donde llegó a terminar. Por los pecados de Jeroboam, eventualmente todo Israel fue echado de la presencia de Yahweh, o sea, de la tierra. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam y no se apartaron de ellos, hasta que Yahweh apartó a Israel de su presencia, como lo había anunciado por medio de todos los profetas, sus siervos. O sea, lo venía diciendo, no les hacían caso, los mataban, los golpeaban. Se cumplió. Anunciado por medio de todos los profetas, sus siervos. Así Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, a Ashur, hasta el día de hoy, hasta el día en que se escribió, claro está. Y en cierta manera espiritual, a las naciones hasta el día de hoy. Ashur representa a las naciones en general. La escritura habla del asirio muchas veces. Proféticamente el asirio se refiere a la bestia, el líder mundial, el cuerno pequeño. Por ende, Asiria se puede ver como el nuevo orden mundial, el gobierno mundial. El rey de Ashur llevó gente de Babel, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarvaim, y la puso en las ciudades de Shomrom en lugar de los hijos de Israel. Ashur era básicamente Babilonia, o sea, casi que la misma tierra. Cada vez se iba agrandando más la tierra que conquistaban los imperios. Entonces había llegado Babel, después llegó, bueno, de verdad, Egipto, Asiria, después vemos otra vez Babel, Persia, Grecia y Roma. Y una de las técnicas o estrategias que hacían los reyes era cuando conquistaban un pueblo, sacaban a la gente de esa tierra y la sembraban, la ponían en otra tierra y traían a los de esa otra tierra y los ponían ahí. Y eso era como para desubicarlos, en el sentido de desprenderlos de sus raíces, de sus tierras, de sus tradiciones, para que se acoplaran a lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Al gobierno que él estaba implantando. Entonces una forma de cambiar la tradición, cambiar la mente y también en cierta manera humillarlos o bajarles ese honor patriótico y demás, era poniéndolos en otra tierra, reubicándolos. Dice, el rey de Ashur llevó gente de Babel, de Cuta, de Aba, de Hamad, de Sefarvaim y la puso en la ciudad de Shomrom en lugar de los hijos de Israel.
Así ocuparon Shomrom y habitaron en sus ciudades, pero aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que como no temían a Yahweh, él envió contra ellos leones que los mataban. Vean eso, aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que como no temían a Yahweh, o sea, este hombre, el rey de Asiria, puso gente de otras naciones en la tierra de Israel y sacó a los de Israel. Como los puso en la tierra de Israel, la tierra de Yahweh, y esta gente no adoraba a Yahweh, entonces llegaban leones y se los comían. O sea, la misma tierra y sus criaturas defendían la tierra, por decirlo así, y mataban a los intrusos que no eran apartados. La escritura habla de que por el pecado del pueblo la tierra escupía o vomitaba al pueblo. Y eso sucede, entre más pecado, más, por así decirlo, se acelera el exilio de cualquier nación, pero principalmente de Israel. Por decirlo así, entre más se acerca a Israel, más apartado, pura es la tierra. Entonces más apartado y más puro tiene que ser el pueblo que está ahí. Entonces si se está ahí pecando, la tierra de una u otra manera expulsa a la gente que está ahí. También verlo como el templo, el patio, lugar puro, lugar purísimo. El pueblo, los sacerdotes, el sumo sacerdote. Entre más pureza, más podía llegar al interior del templo. Dice: pero aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que como no temían a Yahweh, él envió contra ellos leones que los mataban. Entonces dijeron al rey de Ashur: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del poderoso de aquella tierra. Vean qué particular. ¿Recuerdan cómo Naamán, que cuando fue sanado de la lepra, pidió un poquitito de tierra para poder hacerse un lugar donde orar? Porque en ese tiempo, o sea, era una realidad, pero se lo llevaban al extremo en el sentido de cómo se llevaron a la letra en vez del espíritu, la escritura. Los pueblos, cada nación tiene un ángel sobre esa nación. Hoy en día se puede ver como lo mismo, pero más que todo con religión en vez de nación. Entonces, cada religión tiene un ángel al que adora, básicamente. Obviamente la verdadera congregación no tiene un ángel, tiene a Yahushua, que es enviado de Yahweh. Entonces, la gente hizo aquí la deducción de que como la gente que se estaba poniendo en ese lugar, en esa tierra, no conocía la ley del poderoso de esa tierra, entonces por eso era que les estaba pasando lo que les estaba pasando, lo cual era cierto. Pero es interesante cómo llegaron a la conclusión por la misma fe que tenían de que dependiendo de la tierra, el ángel que está encima de ella, o como ellos dirían, el Elohim o el poderoso que estaba encima de esa tierra. Y de ahí dependía también la ley, lo que ese Elohim pedía, según verá la forma en que aquí lo entendían. Entonces dijeron al rey de Ashur: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Shomrom no conocen la ley de Elohim de aquella tierra, la ley del poderoso de aquella tierra. Y él ha echado en medio de ellos leones que los matan porque no conocen la ley del poderoso de la tierra. Aquí ponen un comentario: el poderoso de aquella tierra. Para estos emigrados politeístas, Yahweh Elohim de Israel era un poderoso como tantos otros, pero era el poderoso del lugar y había que rendirle homenaje para no provocar su enojo. ¿Verdad? Así lo veía. Dice el verso 27: y el rey de Ashur ordenó: llevad allá a alguno de los Kohanim que trajisteis de ese lugar, que vaya y habite allí y les enseñe la ley del Elohim del país. Vean qué interesante, porque eso se podría ver como un acto profético de que la ley no sería solo de Israel, sino que llegaría a las naciones, sería enseñada a todos. Y cuando digo ley me refiero a la verdadera ley, ¿verdad? A través de Yahushua, porque fue Yahushua el que abrió ya oficialmente la puerta para los gentiles y envió a los discípulos a predicar a las naciones, a los apóstoles. Entonces envió sacerdotes a predicar de la escritura a gente que era de otras naciones. ¿Por qué? Porque se los estaban comiendo los leones. Satanás
que anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Se come a aquellos que no honran a Yahweh al no cumplir los mandamientos de su ley. Entonces uno de los Kohanim que se habían llevado cautivo de Samaria, de Shomrón, fue y habitó en Betel, que significa casa del poderoso, y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Pero cada nación se hizo sus Elohim en la ciudad donde habitaba, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían construido los de Shomrón. Vean ahí qué particular, porque por más que los de Shomrón, de Israel, dijeran que estaban adorando a Yahweh en esos lugares altos, aquí quedó todo claro de por qué Yahweh había prohibido eso, porque cuando llegaron las otras naciones dijeron, sí, pongamos aquí el Elohim, el ídolo, en ese mismo lugar que habían construido los de Israel, mostrando que adoraban ese mismo falso Elohim, por decirlo así, que llegaron a adorar estas otras naciones. Pero cada nación se hizo sus Elohim en la ciudad donde habitaba, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían construido los de Shomrón. Los de Babel hicieron a Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Hamad hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibhaz y a Tartak. Y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, Elohim de Ferbaim, de Sefarbaim. Oigan, temían además a Yahweh, según ellos. Vean que particular, porque igual a hoy en día mucha gente piensa que puede temer al Todopoderoso de la Escritura mientras adora a otros. Y como explicó Yahushua, no podéis adorar a dos soberanos, amarás a uno y odiarás al otro. Punto. Temían además a Yahweh e hicieron del bajo pueblo Kohanim para los lugares altos, los cuales sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Aunque temían a Yahweh, honraban a sus Elohim, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Parecido a cuando Pablo se ha llevado a las naciones para predicar, que él llega a un lugar donde adoran un montón de Elohim, pero también había una estatua que decía al poderoso no conocido. Y Pablo les dijo, ese es el poderoso del que les predico, el que no conocen. No estaba diciendo ese ídolo o esa imagen es el poderoso. No, ese al que ustedes quieren adorar en error con una imagen es el poderoso al que les vengo a predicar, el único que no conocen, el verdadero. Entonces, aunque temían a Yahweh, honraban a sus Elohim según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Dice, todavía hoy hacen como antes, lo que decía, ¿verdad? Hoy en día están igual que en este tiempo. No temen a Yahweh. Vean eso. Pero acaba de decir que temían a Yahweh junto a los otros Elohim. Eso no es temer a Yahweh verdaderamente. El verdadero temor a Yahweh es solo a Él. No es a Él un poquito y a este otro poquito y a este otro poquito. Porque es similar, tristemente, como hay gente que dice confiar en Yahweh pero le tiene miedo a la muerte. Entonces, obviamente por falta de fe se debe eso, pero mi punto es que la muerte es una entidad también. O hay gente que dice temerle a Yahweh, pero le encanta el dinero. Es otra entidad, la fortuna, God, y etcétera, etcétera. Y hay que temer a Yahweh y solo ante Él hincarse. Por eso dice aquí, todavía hoy hacen como antes, no temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Una vez más, bendito Yahweh, Yashar sigue cuando le cambian el nombre de Jacob a Israel, y vean como aquí lo está recordando, porque eso se conecta con el fin de los tiempos, cuando viene el último a quien se le cambia el nombre, como dice Isaías también, que profetiza eso, igual que a Jacob se le cambió a Israel. Dice después que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, que también se puede conectar con la importancia del nombre para el fin de los tiempos, cuando todo el mundo estaría adorando un montón, diciendo que temen al Todopoderoso de la Escritura. Cuando Yahweh hizo un pacto con ellos, les mandó, no temeréis a otros Elohim. Ahí está, por eso está explicando la Escritura. Temían a Yahweh según ellos, pero temían a otros. Y después dice, no temían a Yahweh. ¿Por qué? Porque la Torah de Yahweh dice, no temeréis a otros. Punto.
cuando Yahweh hizo un pacto con ellos, les mandó: no temeréis a otros Elohim, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis inmolación. Solo a Yahweh, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis. A este adoraréis y a este haréis inmolación. Los estatutos, derechos, ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Estatutos, derechos, ley y mandamientos, 4, como los 4 lados del arca y como los 4 milenios que pasaron para que apareciera en la tierra Yahushua HaMashiach, para nacer en un cuarto día y morir en un cuarto día para pagar por nuestros pecados. Habiendo cumplido estos 4 estatutos, derechos, ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a Elohim ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a Elohim ajenos. Es la tercera vez que lo dice, junto con todo lo demás. No temeréis a Elohim ajenos. No debemos temer a nada más que a Yahweh. No temeréis, dice, que hice con vosotros, ni temeréis a Elohim ajenos, sino temed a Yahweh vuestro Elohim, y él os librará de manos de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron según su costumbre antigua. Así aquellas gentes temieron a Yahweh y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. También sus hijos y sus nietos, tal como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Primero voy a leer como en orden esos nombres que salieron en ese párrafo para ver el mensaje que se podría sacar. Babel, que es confusión. En la Sukkah de la hija, confusión en la Sukkah de la hija. Sukkot Benot, en realidad sería Sukkot Banot, que sería, bueno, tabernáculos de la hija, o de la hija. Después dice, bueno, Kut, que es triturando. Después, entonces, bueno, lo dije que iba a hacer al revés, pero ya que estoy viendo los nombres así uno por uno, voy a decir nada más los dioses. Sukkot Benot, la hija de los, tabernáculo de la hija. Nargal, lo traducen como héroe. Ashima, culpabilidad o desolaré. Avi, esos eran los pervertidores, que tenían a Nibhaz, el que hornea, el pastelero. Sí, pero jamás en un lugar, ¿verdad? Eso ahorita lo veo. Quería ver a los dioses primero. Tartak, príncipe de la oscuridad. Y después Adramelech, honor del rey. Anamelech sería la imagen del rey. Entonces, mostrando ahí que es una imagen, un ídolo, pero voy a ver ahora sí el mensaje. Entonces, la confusión durante el Sukkot de la hija. Recuerden que la gran ramera y la bestia van a tratar de matar a los escogidos y van a poder matar a los muchos a partir de Sukkot, ¿verdad? Un Sukkot, el de la huida, cuando los escogidos, que es la hija de Yahweh, van a estar en tabernáculos, en Sukkot, en montañas. Entonces, confusión cuando la hija está en su Sukkah, y será triturado el héroe, o por el héroe, la fortaleza, y será triturada por el héroe la fortaleza de los culpables, que serán desolados, aquellos que son pervertidos o perversos, como hoy en día hay de los dos bastantes, por el que hornea, que se podría decir echándolos en el horno. Está bonito, entonces me voy a volver un poquitico otra vez. Confusión cuando la hija está en su Sukkah, será triturado por el héroe la fortaleza, será triturada por el héroe la fortaleza de los culpables, que serán desolados, quienes son perversos y pervertidos, serán puestos en el horno con el príncipe de la oscuridad,
serán enumerados, Sefarvaim, para honor del rey, con la imagen del rey, o para honor del rey, que es la imagen del rey, ¿verdad? Que se puede ver como primero y último, o como Yahushua, que es la imagen de Yahweh. Y ahí termina. Bueno, ese mensaje ahí. Y vean ese mensaje, ahora que lo pienso, que está muy conectado con el fin de los tiempos, que va a caer la fortaleza de Satanás. Vean qué particular que ese mensaje está en Titus, de que venga Ezequías, que representa la venida del último. Y está dado a través de los nombres de los falsos Elohim que van a caer, que van a ser triturados y todo lo demás, echados en el horno junto al príncipe de la oscuridad.